Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video académico. Esta semana, como recordarán, vamos a estar trabajando los días lunes con derecho civil y los días viernes con derecho mercantil. Y hoy vamos a hablar sobre el tema generalidades acerca de la patria potestad y los alimentos. Antes de iniciar, pues los invito a que se suscriban al canal y puedan compartir el video con sus amigos y así podamos crecer. Vamos a iniciar con el tema de la patria potestad. Para iniciar, pues obviamente tenemos que definirlo y es ahí donde establecemos esta breve definición en la que se determina que es un poder jurídico que ejercen los padres sobre sus hijos mismos que pueden ser menores de edad o declarados en estado de interdicción, con el objeto de representarlos y administrar sus bienes. Ustedes también, pues como siempre les recomiendo, pueden crear su propia definición o buscar definiciones de autores si se les hace más fácil. Y sobre esa definición, pues vamos a encontrar dos dudas que la verdad son bastante comunes. La primera establece cuáles son las atribuciones de la patria potestad. Bueno, la primera es la representación legal, la segunda es la guardia y custodia y la tercera es la administración de los bienes. Y la otra interrogante se establece: ¿cuándo se ejerce la patria potestad de los declarados en estado de interdicción? Desde el punto de vista en cuál es la diferencia entonces con la tutela. ¿Cuándo es patria potestad y cuándo es tutela? Bueno, si el menor, cuando se está llevando a cabo o se tiene sobre el menor la patria potestad, ya presenta algún tipo de enfermedad que pueda limitarle el ejercicio de sus derechos civiles, entonces es en ese momento en el que de una vez se puede ir solicitando que se prorrogue, por así decir, la patria potestad cuando él alcance la mayoría de edad. Entonces en ningún momento los padres dejan de tener sobre el hijo la parte de la patria potestad. En cambio, la tutela la pueden ejercer los papás sobre los hijos si el menor alcanza la mayoría de edad, todavía no tiene absolutamente ninguna enfermedad o alguna situación que limite el ejercicio de sus derechos civiles. Pasa así un tiempo y luego pues ya pasado los años, por así decirlo, este es un ejemplo, él pues ya se enferma o tiene un abuso con bebidas alcohólicas o con estupefacientes, entonces es ahí donde los padres van a solicitar la tutela, declararlo en estado de interdicción y luego que se les pueda brindar la tutela. Es ahí donde los padres sí tuvieron un lapso de tiempo en el que no ejercieron sobre el hijo la parte de una representación legal. Y ahora nos vamos a ir con algunas especificaciones. Vamos a iniciar con el hecho de qué pasa con aquellos padres que son menores de edad. De conformidad con el artículo 267 establece que estos padres menores de edad no pueden administrar los bienes de sus hijos y quien administra esos bienes es quien tenga la representación legal de los padres. Luego encontramos otra que dice: los hijos deben respeto a los padres. Este se los coloqué porque a veces creemos que es algo más relacionado a la moral y a las buenas costumbres. Bueno, déjenme contarles que de conformidad con el artículo 263 del Código Civil se establece que es obligación de los hijos el respeto y prestar asistencia en todas las circunstancias de vida de los padres. Y otra de las especificaciones es con relación a los bienes de los hijos. Quienes representen o quienes estén llevando a cabo el ejercicio de la patria potestad no pueden disponer de los bienes sino antes de mostrar ante juez competente la utilidad y necesidad sobre los mismos. Y es ahí en donde encontramos este trámite de jurisdicción voluntaria que se llama disposición o gravamen de bienes menores e incapaces. Porque hay que demostrarle al juez que hay una necesidad, que hay una utilidad de llevarlo a cabo. Y es allí donde se establece lo del artículo 264 y 265. Y también se necesita esta misma autorización por parte del juez competente, aunque ahora se puede tramitar vía jurisdicción voluntaria notarial.
la parte del arrendamiento. Cuando el arrendamiento exceda de 3 años o se hagan pagos anticipados de más de un año, también se necesita autorización judicial. El trámite de la autorización judicial lo vamos a ver en la parte de esta parte de disposición de gravámenes de bienes menores incapaces o ausentes. Yo se los voy a desarrollar en el video de la tutela. Consideré que podíamos pues relacionarlo un poco más, así que es ahí en donde vamos a ver ese trámite como tal. Y ahora nos vamos a ir a los puntos de la suspensión de la patria potestad, porque la patria potestad sí se puede suspender. ¿Y cuándo se suspende? Por ausencia declarada judicialmente, por ebriedad consuetudinaria, por tener hábito del juego o consumir drogas, o bien aquellos declarados en estado de interdicción. Y ahí les coloqué el fundamento legal siempre del Código Civil. Luego hablamos acerca de que la patria potestad también no solo se puede suspender, también la podemos perder. ¿Y cuándo la perdemos? Por costumbres pervertidas o escandalosas, dureza excesiva en el trato a los hijos, dedicar a los hijos a la mendicidad, ejemplos de corrupción, delito cometido en contra de uno de los padres o de los hijos, abandono a los hijos, condenado 2 o más veces por delitos en contra del orden público, si la sentencia excede de 3 años, y por declaratoria judicial de adoptabilidad. Pero ¿quiénes pueden solicitar esta suspensión o pérdida? De conformidad con el artículo 276, la puede solicitar Procuraduría General de la Nación, ascendientes del menor, parientes colaterales dentro del 4º grado de ley o el progenitor inocente. Y por supuesto que también no solo no la pueden suspender o perder, también se puede restablecer. Y de conformidad con el artículo 277, las causas para restablecimiento es cuando la causa que motivó la pérdida pues desapareció y no fue delito contra las personas o bienes de los hijos. El delito cometido contra el cónyuge pues no hubo una reincidencia y existió un atenuante, o bien cuando puede ser pedida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que no fuese la causa costumbre pervertida o escandalosa. Pero el plazo de la buena conducta es de 3 años. Y ahora vamos a hablar de los alimentos. Bueno, y ahora vamos con el tema de alimentos. Con relación a los alimentos podemos establecer pues una definición, y es aquella que hace referencia a todo aquello que es indispensable para el sustento, vestido, habitación, educación, asistencia médica, lo indispensable para subsistir. Y básicamente esta definición la encontramos en el artículo 278 del Código Civil. Y cuando hablamos de alimentos podemos establecer como clasificación que puede ser en especie o en dinero. Y sobre ello, pues también encontramos 2 dudas bastante comunes, y es el hecho de establecer cuándo se reduce o aumenta el monto de los alimentos. Ese de conformidad a la parte proporcional de las necesidades del alimentista y la fortuna de la persona que los satisface. Y la siguiente interrogante nos dice cuándo se deben los alimentos. Cuando los bienes y trabajo del alimentista no alcance para satisfacer sus necesidades. Y los alimentos tienen características. Primero, son no renunciables, no transmisibles, no son embargables y no son compensables, a excepción de las pensiones alimenticias atrasadas. Entonces, nosotros no podemos renunciar al derecho de alimentos, a la transmisión, no lo podemos transmitir, no se nos pueden embargar, no se puede compensar con deudas, siempre que no sean pensiones atrasadas. Y al igual, pues tenemos algunas especificaciones. En el artículo 283 nos dice quiénes son las personas obligadas a dar alimentos. Está el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. Pero el artículo 285 nos establece, imaginemos que yo soy una de las personas obligadas a dar alimento, pero ¿en qué orden debo brindar los alimentos si hay varios sujetos
que tienen ese derecho y yo no tengo para poder cumplir o ejercer o cubrir las necesidades de los mismos. Entonces el artículo 285 nos da ese orden. Primero es el cónyuge, descendiente más próximo, ascendiente más próximo y por último los hermanos. ¿Y cuándo cesa la obligación de dar alimentos? Cesa por la muerte del alimentista, el obligado no cuenta con los medios necesarios, la necesidad concluye, el alimentista comete injuria, falta o daño al obligado, la necesidad se debe a vicio o falta de interés en aplicar a un trabajo. Eso es de conformidad con el artículo 289 del Código Civil. Y continúa. Los descendientes cuando no pueden exigir alimentos. Bueno, el Código Civil nos da dos casos. Cuando son mayores de edad, salvo que estén enfermos, impedidos o en estado de interdicción, o cuando ya se ha asegurado la subsistencia hasta la mayoría de edad. Y es aquí cuando surge la pregunta, ¿cuándo se da garantía? Cuando se promueve en juicio. Y aquí encontramos que, eso no lo encontré en todos los documentos, pero encontré un pequeño folleto que dio un catedrático de la universidad en donde él establecía de que también una clasificación de alimentos era aquella que se da de forma voluntaria, que no tiene que dar garantía, y aquella que se da de manera judicial, porque tiene que dar garantía. Pero tal vez yo difiero un poco, porque cuando decimos voluntaria dejamos a que el obligado pues puede decir, bueno, yo voluntariamente voy a dar alimentos, y eso es un poco tal vez tergiversado, porque legalmente sí está la obligación, entonces tan voluntario no es. Quizá voluntario en el sentido de que no vamos a ir a juicio para que se establezca el monto de alimentos, pero sí hay una obligación como tal, aunque él establecía en ese folleto, este catedrático, que era una clasificación doctrinaria. Entonces, eso es, la verdad es que el tema de hoy no era tan extenso. El día viernes vamos a hablar un poco de derecho mercantil y el día lunes seguimos con la parte de tutela y ahí vamos a hablar un poco acerca del trámite para declarar a una persona en estado de interdicción y también el trámite para la disposición o gravamen de bienes menores, ausentes o incapaces. Entonces, eso lo seguiremos viendo el día lunes.